Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy estamos iniciando después de un largo feriado y además iniciando también otro periodo nuevamente de toques de queda. Anoche fue el primer toque de queda de estos 15 días de nuevo orden especial. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Estefanía Luz Uriaga, politóloga, y con ella será un gusto conversar sobre su visión de lo que pasa en la política ecuatoriana, que siempre, Estefanía, es muy entretenida, lamentablemente. Como decía alguna vez el periodista famoso Oppenheimer, lamentablemente los países que son estables y que prosperan son los que son aburridos políticamente. Y los que somos entretenidos, como el Ecuador, nos damos dos pasos, retrocedemos. Y en esa línea quería empezar preguntándote, porque en este mundo volátil, cambiante, el Ecuador siempre enfrenta un montón de problemas y de crisis que no logramos dejar atrás. Un tema que a mucho de los grandes temas que a la población le preocupan evidentemente hoy en día son la inseguridad, dejemos eso para una segunda parte del programa, pero otro es el de la salud. Y allí es donde yo no acabo de entender cómo poner el cascabel al gato, porque los recursos evidentemente son escasos, pero más allá de los recursos hay un tema de gestión, hay un tema. Yo escuchaba alguna entrevista que te hacían en otro medio y tú hablabas de un tema de administración, o sea, no solamente es un tema de tener más recursos, que evidentemente ayuda, pero es un tema también de gestión y administración. Por supuesto, yo creo que hay que entender que esta cartera del Estado es una de las carteras más complejas, eso sí hay que reconocerlo, y ha sido un reto no solamente para este gobierno, sino que podríamos decir que ha sido un reto para todos los gobiernos, pero definitivamente comprender que la dimensión del Ministerio de Salud tiene dos espacios: el espacio de la prestación propiamente dicho, que es donde el ciudadano interactúa, vas, pides un medicamento, no hay, quieres una cita, no consigues la atención, y por otro lado está los procesos administrativos que se deben llevar a cabo para que ese medicamento efectivamente esté ahí. Y hay un juego de intereses importantísimo en ese sentido, unos proveedores que están prácticamente adueñados de esos espacios, y el reto principal consiste en lo que mencionabas hace un momento, Giovanni: mientras que la gente no quiera salir adelante, y cuando digo la gente no me refiero solamente al gobierno, me refiero a todos los que trabajamos o aportamos en alguna dimensión a la construcción del país, cuando mi interés personal es más importante que el mejoramiento, por ejemplo, del funcionamiento en términos de proveedores, entonces resulta que yo me quedo ahí, y resulta que mientras yo pueda ganar, mientras yo pueda estar ahí, dificulto las gestiones para el gobierno, porque podríamos hablar también de una mafia que se consolidó en el 2000, en los primeros años del 2000, en relación a la prestación de salud. Ha sido un reto importantísimo, digamos, para todos, pero luego ya en este gobierno entiendo que es el 7º ministro de salud. Y porque ahí hay cosas que uno se pregunta, ¿no? Hoy en día se cacarea a diestra y siniestra de la famosa inteligencia artificial, y hay herramientas tecnológicas para muchos de los problemas que tienen las empresas, y evidentemente está en el sector público también. Uno de los grandes falencias de la gente es que no le dan medicinas. Y muchos amigos que he tenido yo, que tengo todavía como médicos prestadores en el servicio público de salud, es que a veces sobran cosas que no necesitan y faltan las que sí necesitan. Entonces uno dice, bueno, si hoy en día la tecnología para programar compras, para formular compras, para poder escoger con inteligencia artificial los mejores proveedores y demás, todo está a la mano. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Yo creo que nos falta, por un lado, un recurso humano capaz de implementarlo. Es decir, si la tecnología está, pero no tienes el personal, no tienes el perfil del personal suficiente para poder implementarlo, no sirve mucho. Y por otro lado, creo que falta una reestructuración. Ahí volvemos a la idea del orden administrativo en qué se pide, ¿no? Es decir, qué es lo que pedimos en términos de insumo y cómo se hace una distribución de ese insumo. Podemos hacer pensar a nuestros radioescuchas en cómo se hace un surtido de un supermercado, de un Tutti, de un Tía, de un Aki, ¿no? Es decir, vemos que hay unos tutis chiquititos, unos tutis más grandes, y eso funciona con todo. Lo que pasa detrás, digamos, en la parte administrativa de la empresa, para elegir qué producto se pone en cada lugar, depende de información que puede ser organizada, procesada y filtrada de tal manera que el Ministerio de Salud sepa, ok, en estos lugares lo que necesitamos es este tipo de medicamentos. Claro, y en algunos casos hemos visto situaciones en las que aparecen como proveedores, y no hablo de este gobierno, sino en general,
proveedores de grandes cantidades de insumos, a proveedores que ni siquiera son de larga trayectoria, que de repente constituyeron la empresa hace pocos años, que tienen una oficina de 2x2, que ni siquiera tienen experiencia en el sector salud, y resulta que los califican y acaban entregando grandes cantidades de suministros. Efectivamente, y tal vez suministros que no necesariamente se necesitan de la manera en la que se espera viendo la contratación. Entonces, ese tipo de prácticas o de malas prácticas que han sido parte de la administración del Ministerio de Salud hace que hoy sea una de las carteras, primero, que le genera al gobierno un peso altísimo en términos de percepción de gestión, es decir, es una de las carteras donde la valoración de la gestión y del cambio es más baja. Y por otro lado, también yo creo que ir y venir de ministros, ¿no? Tener 7 ministros en el periodo, también le da inestabilidad a la gestión pública, porque recordemos que la gestión pública tiene un proceso de aprendizaje, es decir, llega un ministro y le toma un tiempo adecuarse a las prácticas, a los procedimientos, a las lógicas del sector público y luego ya implementar un plan. Y si tiene 7... Ahora, a veces también nosotros tenemos el problema en el Ecuador que queremos poner curitas o parches cuando hay problemas estructurales, ¿no? Y realmente creo que a veces falta llegar al fondo del asunto. El presidente de la República dijo algo que en su momento no fue tomado tan a bien, pero que yo creo que no está mal en su apreciación, y el hecho de que tenemos en el Ecuador, por un lado, la salud provista por el Ministerio de Salud, y por otro lado tenemos a los afiliados la salud provista por el Seguro Social. Y de repente debería haber un solo sistema. Eso puede ser una mala palabra para muchos, porque dirán, si de por sí el IES es malo, el otro es peor. Pero digamos, podría estructurarse de otra manera. Tú tienes vínculos cercanos y familiares con Colombia. Entiendo que en Colombia el sistema público es distinto, porque hay como una especie de prestadoras públicas y también independientes, pero funciona mejor aparentemente. El sistema de salud colombiano funcionó muy bien durante muchísimos años, hasta hace poco, donde muchas de las prestadoras privadas han rescindido sus contratos con el gobierno porque los cambios del estilo petrista han dificultado el trabajo conjunto. Durante muchísimos años, como bien dices, mi familia es toda colombiana. La prestación de salud en Colombia funcionaba de la siguiente manera. Tienes, digamos, el Ministerio de Salud, que provee el servicio, y amparado en el Ministerio de Salud tienes la opción de, cuando estás aportando, digamos, lo que sería aquí una afiliación al IES, cuando estás aportando, recibir una salud que te la puede dar la EPS o te la puede dar directamente el Ministerio de Salud. Entonces, el EPS es privado. Así es. Entonces, tú dices, ok, perfecto, yo soy el equivalente a Equasanitas, en Colombia se llama Colsanitas. No, a mí me gusta Colsanitas, entonces, ok, yo elijo que a mí me dé el servicio Colsanitas y si quiero un plan mejor, con más cosas, pagas un extra. Y si no, obtienes el plan que Colsanitas da dentro de la prestación de salud a la que se puede acceder por la aportación. Eso le ha garantizado el acceso a salud, calidad de prestación de salud a los colombianos durante muchísimo tiempo, y tienes grandes asegurados. Por ejemplo, Subra ha tenido prestación de salud durante muchísimos años en Colombia. Hoy entiendo que eso ha cambiado porque el Estado ha tratado de ampliar la prestación directa y... o sea, irse por el lado nuestro. Un poco a irse por el lado nuestro, y eso termina repercutiendo en la atención, en la calidad de la atención, en los tiempos de atención y también en el estándar. Todas estas empresas tienen unos estándares de atención, los que tratan de mantener porque pueden afectar la percepción general de la ciudadanía sobre su empresa, sobre su producto, sobre el servicio que ofrecen. Entonces, hoy yo creo que pensar, o sea, la idea del presidente de que la salud hay que repensarla y que tiene y requiere un cambio estructural, yo creo que es correcta, efectivamente. ¿Cuál es el camino? Y si las personas adecuadas para repensar ese sistema de salud y para reestructurarlo están en este momento trabajando en eso, bueno, esa es una información que nosotros no la tenemos, pero como está no funciona, y con pequeños ajustes no ha funcionado. Claro, no funciona, y además lo que invierte el Estado ecuatoriano con respecto al total del presupuesto no es poco. Inclusive hay un ordenamiento legal que debe ir subiendo por vía constitucional y tiene que irse cumpliendo eso, pero yo no creo que es un tema simplemente de asignación de recursos, es lo que comenzamos en la conversación, es que hay recursos mal manejados, más el lado oscuro, digamos, de la corrupción, es una fórmula que no funciona. Sí, y el IES que también de alguna manera entra a jugar, aunque sea, digamos, financiado por la aportación que hacen los trabajadores y los empleadores, igual entra a jugar un papel dentro de la lógica de la atención de salud nacional, ¿no? Y es importante medir hasta qué punto realmente también el IES soluciona la atención de salud de sus afiliados. Y eso abriría una ventana a una conversación compleja, pero
¿cuántos de los afiliados sienten que el IES realmente les presta un servicio de salud que están pagando? Yo siempre le digo a mis colaboradores, es que no es gratis, es decir, es que se paga. Tú pagas cerca del 10% y yo pago cerca del 12%. Ninguno es gratis, ni el Ministerio de Salud ni el IES, porque en el IES tú aportas y en el otro pagas los impuestos, o sea que gratis no es. Exactamente, pero esta idea de gratuidad, de que atrás de esta gratuidad del servicio es que me hacen esperar, pero como no lo pago, es que no me atienden bien, pero como no lo pago, y realmente se paga, se costea, debería ser un buen servicio de salud porque cuesta alrededor del 22% del salario de las personas. Hablando de Colombia y cambiándonos del tema salud al tema seguridad, hay un gran problema con Colombia, un gran problema con la frontera. El presidente Noboa ha venido reclamando hace mucho tiempo de que Colombia no hace su parte, que no ha puesto los efectivos necesarios, que ha crecido la siembra de coca cerca de la frontera de Ecuador y que básicamente nos invaden de cocaína hacia el sur, hacia nosotros y sale por los puertos del Ecuador. Esto fue escalando y como ya sabemos la novela termina en que el presidente Noboa pone unos aranceles y luego se suben al 100% y hay toda esta tensión entre estos países hermanos. ¿Cómo tú ves cómo salir de esto? A ver, yo creo que definitivamente es un punto crítico. La relación bilateral entre Ecuador y Colombia no solamente es importante en términos comerciales, sino que es históricamente relevante en términos políticos. Creo que la forma de salir de esto tiene dos caminos. Un camino es esperar a las elecciones nacionales en Colombia, que se avecinan próximamente y que los resultados de esa elección están generando también muchísima tensión interna. Lo que ha pasado en Valle del Cauca ha sido tristísimo. Mucho más complejo inclusive de lo que hemos visto en Ecuador en los últimos meses, y nos da cuenta, yo creo que eso es importante decirlo, nos da cuenta qué pasa cuando se flexibiliza y cuando se generan oportunidades para que estos grupos valga la redundancia, se reagrupen y se vuelvan a fortalecer. Porque esos niveles de violencia no se veían hace tiempo muchísimos años en Colombia. Inclusive cuando el presidente Uribe estuvo reacio a firmar un acuerdo de paz, él nunca quiso firmar un acuerdo de paz y no mucho menos en las condiciones que las terminaron firmando después. Pero de todas maneras, cuando se siguió la línea del uribismo, las restricciones fueron mayores, es decir, los límites. Hoy todo lo que pasa en Colombia, lees las portadas de los periódicos, escuchas en medios digitales los cortos de las noticias y son disidencia del ELN, disidencia de la FARC, disidencia de otro grupo narcoterrorista. Es decir, quienes están generando estas olas de terror son aquellos que dijeron, sí, firmamos el acuerdo de paz, sí, firmaron ellos, pero yo no quiero ser parte del acuerdo de paz. Y cada vez son más los que no quieren ser parte del acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que supuso un presupuesto gigante, que supuso acciones de reinserción social en términos de educación, búsqueda, generación de empleo, etcétera, un plan de muchísima complejidad, que hoy da como resultado que previo a unas elecciones vemos un incremento sostenido en la violencia que busca influenciar el resultado electoral. Y eso podemos inclusive hacer un paralelismo y pensar qué nos espera de cara a las elecciones de noviembre. Esperemos que no se contagie para acá. Esperemos porque que nosotros no queremos ver esos niveles. Yo me impresioné de ver imágenes porque en uno de los atentados había prácticamente la bomba había sido tan fuerte que creó un cráter. Sí, es mató, una locura. Creo que 15 personas o más. Y dejaron 15 en el momento y van 21 fallecidos. Es una locura lo que ha pasado. Y todo está enmarcado en el contexto electoral. Es decir, entonces un camino para Ecuador es esperar a que pasen las elecciones porque muchos de los candidatos que, bueno, tanto en las primeras como en este momento, han dicho que una promesa de campaña ha sido solucionar y desescalar la situación con Ecuador. En caso de que gane el candidato petrista, en ese sentido, seguramente la línea de acción tendrá que ser diferente porque la posición es completamente Claro, esa era la opuesta. pregunta. Si gana el candidato de Petro, la cosa no se va a solucionar porque él va a seguir igual línea o peor. Efectivamente, en caso de que gane el candidato de Petro, la situación no se va a solucionar porque la línea se va a mantener y en ese sentido Ecuador tiene que evaluar hasta qué punto puede sostener una relación comercial que no nos perjudique y exigirle a Colombia el cumplimiento, digamos, del cuidado y de la inversión en la frontera, que efectivamente, vuelvo al inicio de la conversación, es decir, es real que en Colombia no se han cumplido los acuerdos de vigilancia y de aporte económico para garantizar, digamos, la protección y el seguimiento fronterizo, pero por otro lado, en Colombia al mismo tiempo se aumentaron los sembríos de coca de manera impresionante en este último periodo de gobierno.
han aumentado el número de disidentes de los diferentes grupos y vemos nuevamente actos terroristas que no veíamos en Colombia hace más de 10 años. Entonces, no es un tema aislado. Ahora, es un también tema la pregunta estructural que yo me hago con el plan, digamos, de Estados Unidos de tener mucho más presencia y fuerza en América y en América del Sur, es qué pasaría con si gana el candidato de Petro, qué va a pasar, porque a Estados Unidos tampoco le conviene con este discurso, y no solamente discurso, sino todo este accionar potente con respecto a evitar que se les venga la droga hacia donde ellos, que deje, digamos, que esto prolifere. Yo creo que Estados Unidos seguirá haciendo lo que está haciendo y es ubicar aliados estratégicos en otros puntos de la región. Es decir, ahí Ecuador, la relación que se está llevando con algunos países en Centroamérica, justamente tratar de tener presencia de alguna manera en su zona de interés sin que dependa necesariamente de Colombia. Lo último que se supo es que, si bien es cierto, la relación política entre Petro y Trump ha estado, digamos, en términos no buenos, pero estables después de la última reunión, se entiende que al interior de Colombia hay unas fracturas importantes dentro de los primeros mandos de las Fuerzas Armadas y lo que dice presidencia, es decir, el presidente toma decisiones, hace comunicados donde no siempre se ha tomado en cuenta ni está respaldado por información de las Fuerzas Armadas. Entonces hemos visto un presidente que pone algo y luego borra un tuit, un presidente que dice algo y luego se contradice. Es bastante complejo el estilo de gobierno de Petro. Inclusive subió una información atribuida a Telemundo que era falsa, eran imágenes hechas con IA y donde la misma cadena reaccionó diciendo eso no es nuestro. Así es. Y que un presidente lo saque, luego se lo pone y luego tiene que sacarlo. Por supuesto, y eso se ha vuelto una práctica, digamos, constante en Petro. Pasa y pasa y pasa. Y claro, habla por un lado de la seriedad que tiene el presidente de la República y la institución en la que representa. A mí me da muchísima pena porque Colombia por mucho tiempo fue un país donde la crisis que vemos en Ecuador de las instituciones, que lo hemos conversado en otro espacio, Giovanni, es una de las crisis más importantes que tiene el país, es decir, la crisis de la institución propiamente dicha, en Colombia no era tal, y vemos que todo este tipo de acciones lo único que hace es debilitar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas, y eso genera graves problemas más adelante. Hablando de instituciones, justamente ayer veía un reportaje en el Expreso, donde justamente hacen una encuesta sobre las instituciones, y hay muchas instituciones dentro de la parte pública que tienen muy mala votación de la población. Y sin embargo, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Policías estaban altas en esa encuesta. Y te hago la pregunta vinculado con este accionar con respecto a los toques de queda. Ahora ya entramos a otro. ¿Cuál es tu percepción con respecto a lo que pase en la mente de la gente con respecto a esto? Porque evidentemente hay una gran ansiedad de que queremos que se nos solucione el problema, porque queremos estar libres, queremos salir a las calles, queremos que nuestros hijos estén en paz, que estén, digamos, libres del atentado, de la droga y de todo este reclutamiento de bandas. Pero, digamos, ¿están funcionando las cosas? ¿Cuál es la percepción de la gente con respecto a todo este accionar? Bien, nosotros en el marco del laboratorio de la Universidad Casa Grande, que trabajamos con una colega, hicimos hace poco un seguimiento cualitativo a la percepción que se tenía sobre las acciones en temas de seguridad, y una de estas acciones evidentemente son los toques de queda. Entonces se identifica que la gente los valora como una medida que les da la tranquilidad de que pueden dormir, es decir, eso quedaba claro, es decir, había una construcción discursiva donde sí se asocia seguridad, tranquilidad, control con los toques de queda. Eso es positivo. Mientras dure el toque de queda. Mientras dura el toque de queda. ¿Dónde se fragmenta el discurso? Cuando se pregunta si se cree que esta acción es una acción que tiene resultados a largo plazo, es decir, si luego el toque de queda la ciudadanía considera que tiene un impacto en la seguridad a mediano y largo plazo, y en ese sentido sí emerge dentro del discurso de los participantes algunos cuestionamientos importantes y tiene que ver con la capacidad que tiene el gobierno de dar seguimiento a lo que se logra en el toque de queda y la capacidad que tienen los miembros de estas organizaciones criminales de reproducirse, es decir, hasta qué punto el gobierno alcanza a capturarlos a todos o a desmantelar sus guaridas, sus lugares de operación, y qué tan rápido ellos pueden
reorganizarse. Sí, porque escuchaba esta mañana al comandante general de la policía hablar de que ellos ya tienen ya tienen planificado objetivos que supuestamente van a capturar en estos días en las provincias que están, es decir, en las provincias de toque de queda y también en las que no son de toque de queda, porque tienen identificado que algunos evidentemente se van de esas provincias para vacacionar, digamos, de la toque de queda en otros lugares. Entonces que ellos tienen estos objetivos. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente espera? Porque como tú bien dices, si yo capturo 50, 60, 70, 100 objetivos de alto valor, que son cabecillas, por decirlo así, de las bandas, ¿qué tan resilientes son estas bandas para luego cortas una cabeza y sale otra enseguida? Efectivamente, esa es la gran, digamos, la gran incertidumbre de la ciudadanía, por lo menos en estos grupos que hemos estado trabajando. También hay que decir que dentro de la configuración discursiva, algo que aparece constantemente es igual nosotros no salimos, es decir, igual la calle en los lugares, digamos, más inseguros de la ciudad, no es del ciudadano. Y eso es un aprendizaje que nos ha llamado muchísimo la atención. Y es, para ellos el toque de queda no significa necesariamente que luego voy a salir. No, que cambie su rutina diaria. Okay. Porque igual tienen que encerrarse desde temprano. Entonces, eso me pareció súper interesante y lo estamos trabajando. Y es, ¿qué pasa con la apropiación entonces del espacio público? El espacio público en los sectores más peligrosos de la ciudad queda restringido a partir de cierta hora para los grupos y las personas pero de las yo bandas. diría, Estefanía, que no solamente es en los barrios más peligrosos. En general, la gente ya no quiere salir esta tarde. Tal vez algo de excepción todavía sigue siendo San Borondón, a pesar de que cada día vemos también más eventos de inseguridad en San Borondón, pero en barrios tradicionales, tipo Urdesa, tipo Garzota, Alborada, donde había pues mucha vida comercial, mucho de eso se está muriendo. Efectivamente, entonces es interesante porque eso de alguna manera se relaciona con la valoración del toque de queda, porque para ellos significa que duermen tranquilos porque igual no salían. Y por lo menos estas personas que son parte de estas organizaciones de crimen tampoco pueden salir, ¿no? Y se sienten perseguidos. Entonces, no es necesariamente algo que a ellos les cambie su rutina diaria, excepto evidentemente personas que tengan alguna actividad económica o comercial que necesite utilizar la madrugada para poder movilizarse, pero en términos generales la ciudadanía ya ha cedido ese espacio por el miedo, por no estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, así no seas parte, digamos, de estas organizaciones. Eso básicamente. Sí, porque aquí en el tema de la inseguridad yo veo dos mundos, ¿no? El mundo del exportador de droga, que evidentemente es gran parte del problema, pero que en el ejercicio de agarrar la droga y exportarla, no hay una afectación directa a la inseguridad local. El problema es lo que se deriva de eso, que es el secuestro, el sicariato, la vacuna, que tiene destruida la población, o sea, y además no es como antes que solamente secuestrabas al millonario, sino que secuestras al de arriba, al de abajo, de la mitad, al que sea, a alguno le cobras más, otro cobra menos, a todo el mundo. Sí, efectivamente, realmente son dos fuentes de ingreso distintas. Un ingreso es la exportación de drogas y otro ingreso tiene que ver con la venta local, la prestación local de servicios, ¿no? Que de alguna manera se traduce a lo que acabas de mencionar. Y realmente el impacto que pueda tener los toques de queda en las personas que vacunan, que extorsionan, que secuestran, habría que ver en qué medida eso también ha disminuido gracias a este tipo de iniciativas o a este tipo de políticas públicas, ¿no? Porque además ustedes en Casa Grande entiendo que también han tenido que ver con algunos eventos y estudios vinculados con el reclutamiento de jóvenes. Y es impresionante ver la cantidad. A mí lo que me impresiona es la cantidad de gente metida en el negocio delincuencial. O sea, yo el Ecuador pues nunca ha sido pues un remanso de paz y siempre ha habido gente, digamos, metida en alguna actividad ilícita, pero no a los niveles actuales. No, a los niveles actuales nunca. Y si bien es cierto, no fue un remanso de paz, sí fue por un tiempo como que un punto blanco en medio de Colombia y de Perú. En una época éramos la isla de paz entre Perú y Colombia. Acordémonos de Perú, también tuvo una época súper conflictiva. Entonces yo creo que lo que pasa es que dimos espacio, pusimos las condiciones propicias para que sea interesante, y también creo que entender eso como una problemática global. Hace poco escuchaba justamente de un caso que vinculaba a algún empresario belga en la financiación de
de alguna de estas iniciativas de lavado. Decían, pero consiguieron al empresario belga, pero por supuesto, si Bélgica está sumamente, digamos, permeado por este tipo de prácticas. Y podemos ver España, y podemos ver qué pasa en Reino Unido, y así, es decir, es una problemática mundial, global. Y es una problemática global porque es un negocio extraordinario. Sí, ¿tú no crees, antes de irnos al corte, que realmente ha sido tan buen negocio, que hay cierta hipocresía mundial en decir que queremos combatir algo, que a la hora de la hora no vamos al fondo del asunto? Porque como va la cosa, yo solamente veo que gastan un montón de dinero en combatir la droga, pero la droga sigue creciendo tanto a nivel de producción, exportación y de consumo. Así es. Y mientras no entendamos que la única manera en la que se va a parar la producción y la exportación es si baja el consumo, porque es una ley básica de oferta y demanda, entonces no va a cambiar nada. Mientras sigamos invirtiendo dinero, esfuerzos y también vidas en donde se produce y se exporta, y no hagamos un trabajo serio en donde se consume, eso en mi criterio no va a cambiar. Y coincido en la idea de que es bastante cínica la estrategia, ¿no? Claro. Es decir, atacamos acá, pero el consumo no está penado. ¿Pero cómo? Pues, o sea, tú eres el chico malo que produce, y está mal que se produzca, y está mal que se haga el negocio de exportar, pero ¿dónde está el ataque, digamos, al consumo? ¿Dónde está el ataque y no solamente al consumo, sino toda la distribución interna? Así es, porque la droga llega a España y no es que se va botando solita, sino que hay toda una red interna de distribución y venta. Así es, y sobre todo cada vez más flexibilizamos el consumo. Es decir, antes decir que, perdón, pues, no se puede decir en radio, la gente consumía marihuana y era terrible. La gente se escondía, le da vergüenza. Hoy es lo más normal. Pues en muchas ciudades europeas tú caminas y hueles marihuana por todos lados. Exactamente. Y entonces antes ni hablar de drogas más fuertes, cocaína o sintéticas. Antes era impensable. Hoy puedes consumir en algunas partes. Hay iniciativas en Europa donde hay clínicas para inyectables. O sea, hay ayuntamientos, que es el término para decir municipio en España, hay ayuntamientos que financian clínicas inyectables que lo que buscan es disminuir las enfermedades de contagio como el VIH y otras por el uso de inyecciones contaminadas. Así es. Entonces, pero si haces esto y acá donde lo producimos y lo exportamos está todo muy mal, yo creo que algo no cuadra. Algo no cuadra. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con la doctora Estefanía Luzuriaga, politóloga, y hablaremos ahora en esta segunda parte sobre las elecciones que se vienen aceleradamente en el reloj del tiempo de este año. Estaríamos a pocos meses, Estefanía, de un nuevo proceso electoral. La primera cosa, digamos, nueva que ha pasado es que pretexto o digamos basado en un tema técnico aparentemente climático, están adelantando las elecciones al mes de noviembre. Al mismo tiempo han pasado ciertas cosas con el CNE, entiendo que algunas ya están declaradas, otras todavía no están todavía en discusión sobre si algunos movimientos se están dando de baja o no. Todo este ambiente preelectoral, ¿cómo tú lo ves? Yo lo veo como un ambiente que solo genera incertidumbre, desgaste anticipado a la elección. O sea, la gente ya llega cansada y de alguna manera una afectación a la gestión de los gobiernos en turno, es decir, a quienes están en este momento en funciones, que para Guayas, Guayaquil y Durán, pues ya de por sí hay bastante afectación sin necesariamente involucrar el proceso electoral. Entonces, de alguna manera, un momento electoral complejo. Todavía no tenemos precandidatos claros, se escuchan algunos, pero no tenemos precandidatos claros. Creo que un reto para los dos partidos más importantes, un reto para ADN, porque al haberse adelantado
la elección se les ha cortado el tiempo para tener presencia en territorio, un partido que es bastante nuevo, un partido que ha ganado únicamente elecciones nacionales y que se enfrenta a su primera seccional, y en Ecuador las seccionales tienen una lógica completamente diferente, podríamos conversar de eso un poco más adelante. Y para el caso de Revolución Ciudadana, dada la suspensión, a poner en práctica ya sus mañas conocidas de hacer alianzas que parecen un poco Airbnb de partidos. Sí, ¿no? Porque la RC, yo comentaba el otro día con otro invitado que me llama la atención, porque teniendo el historial de ellos, de cómo son y de su historial electoral, los veo muy tranquilos, digamos, ante la noticia. Yo no los he visto, claro, Correa pues tuitea, el otro reclama, pero no lo he visto tomar estas decisiones muy tranquilamente. Sí, lo que pasa es que Revolución Ciudadana tiene a su haber, si pensamos en cosas positivas, muchísima experiencia en elecciones seccionales, una presencia en territorio en ese momento súper relevante. Son la primera fuerza política en seccionales a la fecha. Evidentemente eso puede cambiar con los resultados de la próxima elección, pero hoy tiene la mayor cantidad de gobiernos seccionales. Eso no sabía, o sea que entre prefectos y alcaldes los que más tienen son la alcaldes RC. Y juntas. Y juntas son RC. RC ha tenido el mejor resultado, digamos. Hay que ver qué pasa, no sé si lo puedan mantener, pero sí tienen un arraigo territorial importante, y a reconocer, al ser un partido que viene haciendo campaña desde el 2006, más o menos, 2006, si mal no estoy, le tocó la transición hacia la digitalidad, y eso le ha costado bastante en términos de estrategia de campaña, pero inició su camino recorriendo el territorio y haciendo campaña al estilo tradicional. Entonces eso les da un know-how interesante sobre eso. Por eso creo que están bastante tranquilos. También saben hacer alianzas. No es la primera vez que ganan alianza. El año pasado. La elección pasada la ganaron en alianza con movimientos y partidos locales. Entonces, si bien es cierto, les hará falta el paraguas, no creo que pase desapercibido la pérdida del paraguas del partido RC5, ellos deben estar ya activando algunas de esas, que yo digo, esos alquileres de partidos para fines electorales. En el caso concreto de las provincias y ciudades más grandes del país, como Pichincha, Guayas, Quito, Guayaquil, en el caso de Guayas, la prefecta Guiñaga, digamos que era una figura muy importante, queda fuera. Queda fuera. No especulemos sobre la razón. Ella dice que por temas familiares, pero en todo caso quedó fuera de juego y se retira. En el caso del alcalde Aquiles Álvarez, sabemos todos pues en qué estado está. Queda fuera también de la jugada. ¿Qué pasa en Guayas y qué pasa en Guayaquil? Bueno, en Guayas y Guayaquil pasa que la ciudadanía está preocupada de si los gobiernos están realmente pensando en el bienestar de sus ciudadanos o si están jugando a la defensiva para tratar de sostener espacios de poder. Todo lo que ha ocurrido en relación a la provincia y a la ciudad, por un lado, como dije, deja la imagen de las instituciones desgastadas, y eso genera pérdida de confianza. Y parece menor, pero pérdida de confianza significa que la apatía política crece, y entonces el ciudadano a pie confía menos en el político, confía menos en la capacidad que tiene el político de traducir una demanda social a una política pública, que al final del día es lo que los partidos deberían hacer. O sea, la finalidad de un partido político es agrupar a gente que comparta unas necesidades, unas demandas sociales, una mirada ideológica, unas prácticas políticas, y eso traducirlo a política pública. Para eso está, es decir, esa es la función. Pero si yo no puedo confiar en los que ya han sido electos, ¿cómo confío en el partido? En el caso de Guayaquil, en tu criterio, ¿cuál es la percepción actual de la gente? Porque el alcalde Febres Cordero y luego Nebot hicieron una gran labor de reconstruir Guayaquil, y se ganaron pues el bien ganado título de ser unos grandes administradores, y proyectaron inclusive hacia el futuro de la ciudad. Lamentablemente cometieron el error, yo creo, de haber confiado, o cometió el error el alcalde Nebot de confiar en Cintia Viteri, y ella tuvo otras prioridades en su vida y decayó esa gestión, y luego pues de eso se aprovechó la RC con esa alianza que tú mencionas, y ganó Aquiles Álvarez para gran sorpresa de muchos de nosotros. Pero Guayaquil se lo ve, está en general descuidado. O sea, todo eso que se había ganado se ha perdido. Sí, realmente Cintia Viteri logró algo que era impensable, es decir, acabó con la alcaldía de Guayaquil y con el PCC en un solo periodo. Es decir,
para mí una jugada muy desafortunada del partido y del liderazgo del partido, creo que basada principalmente en el historial de Cynthia Gitteri, que venía haciendo una política, digamos, también tradicional, con una participación, con muchísima experiencia en el poder legislativo, porque tuvo no solamente un término, sino que fue asambleísta, presidenta del Congreso, es decir, una mujer con una trayectoria impresionante en términos políticos, y coincido, los intereses personales marcaron la pauta de su gestión en la alcaldía de Guayaquil, dando como resultado una desvinculación increíble con la base electoral. Es decir, la mujer que votó por ella para la alcaldía no volvió a votar, y el hombre que confió en una apuesta que de alguna manera venía respaldada por experiencia, por la figura de Jaime Nebot Say también, dijo, no puedo volver a confiar, resultando en la llegada de Aquiles Álvarez. Hoy es muy complicado porque el posicionamiento, la decisión electoral va a depender de cómo se configuren las narrativas. Es decir, si Aquiles Álvarez logra, y no solo él, sino sus representantes que están haciendo campaña y que están activos en este momento, si logran construir una narrativa de víctima, es decir, de un Che Guevara, ¿sabes? Es decir, esta víctima que ha sido injustamente privada de la libertad y que nosotros vamos de alguna manera a representar a esta figura y que está en este momento entregado por Guayaquil, ¿no? Eso podría tener un Pero para que tenga otro candidato, porque entiendo que ya él legalmente no puede, claro, él está en su rollo legal que no va a salir. Para que un candidato pueda, digamos, decir, yo salgo a defender la lucha de Aquiles y salgo a recuperar lo que nos han arrebatado. Estoy aquí, eso no es una opinión personal, esto es, digamos, cómo sería una narrativa en la que se victimice a este alcalde, y de esa manera tratar de convencer no solamente al prodestinatario, al votante que ya dijo sí, yo quiero Aquiles, sino también al que no sabe por quién votar. A mayor confusión, a mayor desafección, a mayor apatía, más personas que no saben y no les interesa por quién votar. Y te hago una pregunta allí sobre cuál es tu intuición al respecto de este resurgir que he visto en medios en los últimos 2 semanas del exalcalde Nebot, que no estaba dando muchas entrevistas, de repente ha reaparecido en varios medios. ¿Cuál es tu lectura? ¿Quiere relanzar al partido? ¿Quiere posicionar a algún candidato? Creo que tal vez la idea es buscar justamente una alianza para el PSC. Yo creo que sería una estrategia interesante para el partido. Podría sumar el voto de los boomers, el voto tradicional del PSC, aportar también la idea de experiencia de gestión municipal. Correcto. Y podría hacerse una alianza con un partido que logre, en cambio, responder a dinamismo, juventud, renovación. Podría ser una mirada estratégica. Guayaquil, hablábamos contigo al comienzo del programa del tema de inseguridad, y el problema de la inseguridad ha destruido inclusive hasta la faceta comercial de Guayaquil. Sí. El centro de Guayaquil, que era el casco comercial, donde tú a cualquier hora del día llegabas y era full de gente caminando, comprando, hoy en día está en ciertas horas muerta. Fines de semana que ibas un sábado, ibas full, todo eso se ha ido desapareciendo. Inclusive la calle Panamá, mi oficina hasta hace poco quedaba en Malecón e Imbabura. Eso es justo atrás de la calle, de la calle Panamá, y he sido asidua consumidora de los emprendimientos y los negocios de comida de esa calle para apoyar obviamente las iniciativas locales. Y ha sido triste ver cómo se han ido cerrando y apagando de manera importante los locales. Y fue un lindo proyecto. Fue un hermoso proyecto que avivó un sector de la ciudad con una historia interesantísima, cercano al malecón, que se sumaba a un plan de fin de semana familiar, que le daba al espacio público la relevancia que debe tener. Es decir, el espacio público es para que la ciudadanía lo utilice y debe tener las condiciones para que cualquier guayaquileño, para que cualquier ciudadano pueda ir, disfrutar de comerse un ceviche, de caminar en el malecón con su familia. Y hoy, justamente antes de venir, fuimos con el equipo de trabajo a un local a comer y decíamos, este cerrado. Es muy penoso ver justamente cómo la ciudad ha ido perdiendo esa vida en el centro propio. Puede ser de la inseguridad, puede ser también de la mirada y de la visión de gestión de Guayaquil. Claro, y tú caminas por el centro, no solo por la calle Panamá, y tú ves muchos locales cerrados que dicen se vende y se alquila.
y en el centro, y en Miraflores, y en Urdesa, muchos locales cerrados por el tema de la inseguridad. Así es, O efectivamente. sea, Guayaquil hay que resucitarla y va de la mano una buena gestión y evidentemente un alcalde que trabaje de la mano con el que esté de presidente para poder salvar la ciudad. Efectivamente, el generar una polarización, en generar un personalismo político entre las autoridades no suma, es decir, no ayuda a avanzar, no ayuda a construir ciudad ni país. Entonces, definitivamente el que llegue tiene necesariamente que sentarse en la mesa con el gobierno nacional y hacer acuerdos en pro de la ciudadanía. Tú decías que la lógica a nivel seccional es distinta a lo nacional. ¿En qué sentido es distinta? Es distinta porque cuando hacemos campaña nacional trabajamos con grandes marcos interpretativos, es decir, decimos vivienda, decimos salud, decimos empleo, decimos crecimiento económico, y la ciudadanía, cuando está interesado en escuchar propuestas de gobierno nacional, responde normalmente a estos macro temas que la gente espera que un gobierno resuelva. Cuando hablamos de elecciones seccionales, hay dos elementos que entran en juego que son importantísimos. Por un lado, aquel alcalde o alcaldesa, candidato, perdón, a la alcaldía, que logre incluir en sus discursos estos dolores pequeños ciudadanos, es decir, estas cosas que afectan el día a día de la persona, es decir, no sé, en San Borondón que quitaron los árboles, entonces que le duele que haya menos árboles, en Guayaquil que el malecón, no sé si sea verdad, está deteriorado, entonces que por qué el malecón está deteriorado, que no hay suficientes metrovías, que no ha crecido el servicio de transporte público. Entonces son dolores puntuales que afectan el día a día de la ciudadanía que normalmente se demandan en un municipio seccional. Y el segundo elemento que entra en juego, que es fundamental, es el reconocimiento del líder como una persona cercana, es decir, la cercanía, el reconocimiento no desde una figura inalcanzable, sino desde alguien que uno siente cercano y accesible. Eso es fundamental cuando pensamos en una campaña seccional, para lo que necesitas personas que conozcan y que trabajen muchísimo desde el territorio. Y la gente en general en Guayaquil, ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Quiere ver una figura de alguien que venga a rescatar la ciudad? ¿Quiere un personaje, hombre o mujer, con fuerza, que diga, voy a rescatar otra vez Guayaquil? Me dejaron caer mi ciudad y quiero que venga alguien otra vez a levantarla. ¿Qué figura está buscando la gente? Yo creo que la gente está buscando, primero, yo creo que sigue respondiendo a la idea del macho guayaco en términos de proyección de imagen. Eso va a ser fundamental. Ese macho guayaco puede ser una mujer o puede ser un hombre. Yo no estoy diciendo que tenga que ver con un sexo en particular, sino es la proyección del liderazgo. Un liderazgo fuerte, un liderazgo de armas tomar, un liderazgo que se sienta frontal, confrontativo. Por otro lado, creo que va a estar esperando que de alguna manera, a pesar de que somos conscientes de que el COTAD no lo permite, que se toquen temas como recuperación de espacios públicos a partir de implementación de medidas de seguridad. Es decir, no va a quitarle al gobierno nacional la competencia de seguridad, pero para poder fortalecer y recuperar espacios públicos se necesita evidentemente alguna estrategia de seguridad que le permita a la ciudadanía acceder a esos espacios con tranquilidad. Creo que transporte público también es un tema que va a ser relevante para la ciudadanía, y regularización, sobre todo, de temas viales. Este gobierno, el gobierno de Aquiles Álvarez, yo creo que no se puede desconocer que ha invertido en obra pública, es decir, la ciudad está en construcción, creo yo. Acabamos de estar hace poco cruzando toda la ciudad y la ciudad está en construcción por donde quiera que pases, pero cuando la obra pública no se refleja, es decir, no se refleja en un mejoramiento inmediato de esas demandas sociales, entonces no necesariamente se traduce en un voto. Pero más allá de la obra, una de las cosas que yo creo que ha decaído es el orden de la ciudad. Una de las cosas que hicieron tanto Jaime Nebot como León fue poner orden en la ciudad. Es una ciudad que es difícil de poner orden porque nuestra naturaleza es desordenada. Y yo veía, solo como ejemplo te pongo, el otro día venía en el carro por el malecón, durante el día, y veía a un vendedor ambulante trepándose la cerca de Malecón 2000 para ir a vender dentro, cosa que es prohibido, a pesar de que ahí había unos cercos eléctricos que asumo que estarán apagados porque si no, no hubiera podido entrar. El hombre entró, se tiró a vender. Eso no hubiera pasado en la época de Nebot, porque tenía los guardias, tenía el control, tenía todo, y solo podía vender internamente el autorizado a vender. Por supuesto, el tema del orden en la ciudad, el tema del mantenimiento de la ciudad son aspectos relevantes que deben retomarse justamente para que Guayaquil
se sostenga como una de las ciudades más importantes del país, porque aparte, ahora que hacíamos la entrevista, decíamos, bueno, los principales lugares, Quito, Guayaquil, pero cada vez más vemos ciudades intermedias que están dispuestas a hacer la apuesta por convertirse en grandes ciudades. Estaba revisando hace poco justamente en la prensa la inversión que se está haciendo en términos de centros comerciales y vemos que Guayaquil tiene 2 puntos, Quito tiene 2 puntos, pero también Cuenca tiene 2 puntos, Babahoyo tiene un punto importante, Manta tiene 2 puntos, es decir, empezamos a ver cómo estas ciudades intermedias empiezan a primero atraer capitales interesantes para inversión en temas comerciales y segundo, buscan también irse posicionando en diferentes áreas como centros o centros urbanos relevantes, es decir, de repente ya no en la costa está sola Guayaquil, sino que está Guayaquil, está Manta, está Babahoyo. Bueno, y a nivel nacional, supuestamente Cuenca está catalogada como la ciudad de mejor calidad de vida del país y una de las mejores de América. Exactamente. ¿No? Nos queda solamente 2 minutos. Tú hablabas de los macrotemas, ¿no? A nivel nacional, entre esos ya hablamos del macrotema de la seguridad, pero si tú escogieras... ¿Cuáles son los temas donde tú crees que mejor calificación tiene el gobierno actual? ¿Cuáles serían? A ver, yo creo que el gobierno ha logrado... Yo le reconozco seguridad, es decir, creo que es innegable que el gobierno ha invertido tiempo, recursos económicos y esfuerzos en términos de alianzas en seguridad. El segundo tema que para mí es relevante tiene que ver con el tema de la proyección de Ecuador como país relevante en la región. Y decir que Ecuador hoy no está teniendo conversaciones importantes con otros países, buscando inversión, generando acuerdos que permitan... acuerdos comerciales, así es, que permitan inversión en el país sería innegable y creo que se ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Creo que también el tercer tema importante tiene que ver con educación. Si bien es cierto, todavía no se ve el efecto, existen reformas interesantes en términos de educación. El gobierno ha invertido muchísimo en generar espacios intermedios entre colegio y universidad, o haciendo una apuesta por la formación técnica, que es una apuesta que no lo hace solo Ecuador, sino que viene inclusive de corrientes europeas. Así que creo que hay como 3 espacios. El tema de la vivienda también, se ha invertido mucho en la inversión en vivienda y construcción, las tasas de los créditos es impresionante. Es decir, cuando yo compré mi casa con el BIES y claro, mi tasa de mi departamento era muchísimo más alta de lo que se ve en este momento. Eso quiere también la recuperación macroeconómica del país, creo que es importante. El hecho de que hoy podamos acceder a estos créditos, a veces las personas dicen, pero ¿cómo se ve toda esta inversión? O sea, todo lo que se ha hecho en relación a posicionar al país en la escena internacional, en relación a mejorar los indicadores macroeconómicos, saben que hoy puedas conseguir tu casa por un crédito del 4%, del 2.99%. ¿Por qué? Porque el país está mejor calificado y las tasas para los préstamos son más bajas. Entonces, eso es un beneficio importantísimo para la ciudadanía. Bueno, veamos qué pasa en este entretenido mundo de la política de aquí a las próximas elecciones. Gracias, Estefanía, por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.